En la clase de hoy día entonces vamos a hablar del ángulo diedro. ¿Cuál es el ángulo diedro? El ángulo diedro es el que se forma cuando yo tengo dos planos y se intersectan, ¿ya? Entonces vamos a considerar dos planos. Aquí tengo un plano y aquí tengo mi otro plano. Y cuando yo veo la intersección de este plano con el otro, aquí se está formando una recta. Esta es la recta que ustedes ven acá. Y eso me está dividiendo el espacio en muchas partes, ¿cierto? Entonces aquí voy a tener, acuérdense que esto es como si fuera infinito, entonces esto continúa. Aquí voy a tener una porción de espacio y aquí voy a tener otra porción de espacio. Y nos podemos dar cuenta entonces que acá, en esta porción de espacio que tengo aquí, este lado, este otro lado y la recta de intersección me están definiendo lo que corresponde o lo que vamos a llamar el ángulo diedro, ¿ya? Entonces el ángulo diedro se compone por la recta intersección, por esta cara, que sería el plano, y esta otra que sería el otro plano, ¿ya? Lo primero que nos podemos dar cuenta es que este plano, a medida que se va moviendo hacia abajo, entonces va definiendo un ángulo más pequeño, y a medida que va subiendo, ahí estaría dividiendo en dos porciones iguales, esta que está acá y esta que está acá, y por consecuencia lo que tengo acá abajo y lo que tengo acá en el otro lado, ¿sí? Bueno, aquí está un poco el plano, acuérdense que son todas cosas rectas, pero ya estamos intentando entender. Entonces, con eso yo me puedo dar cuenta que hay una única opción en la cual yo puedo realizar justo la mitad, o sea, dividir el espacio en cuatro porciones que van a ser exactamente iguales. Y eso va a ser o corresponder ser como el plano perpendicular, así como antes definíamos la recta perpendicular, que era justo la que dividía en la mitad las dos partes del plano. Eso es lo que va a estar pasando aquí, dos partes iguales, se va a estar dividiendo, ¿ya? Otra cosa que me gustaría a mí entender es saber cómo yo puedo medir este ángulo, ¿ya? Entonces, para yo poder medir ese ángulo, lo que vemos acá es que tenemos esa recta, ¿verdad? Entonces, por esta recta y por este plano, hay muchas rectas. Aquí, así, ¿verdad? De esas rectas que yo puedo dibujar una recta así, pero dado ese punto, hay una única recta perpendicular que está en este plano y que pasa por ese punto, ¿sí? Esta es la única recta perpendicular. Para el otro plano, dado ese mismo punto, ¿cuántas rectas perpendiculares yo voy a tener? Solo una, ¿verdad? Entonces, solo una que pasa por este plano. Entonces tomo esa recta perpendicular, la única que pasa por ese plano, y ahora entonces tengo dos rectas. Esas dos rectas pasan por ese punto. ¿Qué cosa o cómo las definí? Como la recta perpendicular en ese punto, a esa recta. Esta es la recta perpendicular por este plano, en ese punto, a esa recta. Y ahora esas dos, ¿qué cosas te definen? Un plano, y puedo hablar del ángulo entre rectas. Y eso es exactamente lo que uno hace. Cuando tomo el plano, entonces voy a medir ahí el ángulo que corresponde entre esas dos, y eso va a ser la medida del ángulo diedro. En GeoGebra, cuando vamos al espacio, al ambiente de geometría en 3 dimensiones, entonces tenemos que irnos acá a la parte de vista y colocar exactamente donde dice vista gráfica 3D. Eso es exactamente lo que yo tengo seleccionado acá. Ahí, ¿qué les va a aparecer? Les va a aparecer este ambiente, ¿ya? En este ambiente aparece el plano y aparecen los ejes. Nosotros luego vamos a hablar de esta parte, de la geometría analítica en el espacio. Y por ahora lo que vamos a hacer es eliminar los ejes. Y vamos a dejar ese plano. Y lo que vamos a hacer es que vamos a considerar puntos en el espacio. Entonces, para yo dibujar un punto en el espacio, el punto en el espacio te lo dibuja así. Eso sería en la base. Y si yo lo quiero elevar un poco, entonces lo coloco ahí. Ahí elevé el punto. Entonces tengo un punto,
tengo otro punto, ese lo voy a dejar ahí en el espacio, o sea, en el espacio, digámoslo, del plano, y voy a tener otro punto que sería ese que está acá, ¿verdad? ¿Qué es lo que sabemos? Que por 3 puntos, ¿cuántos planos pasan? Solo uno. Entonces yo ahí tengo la opción de poder dibujar el plano que pasa por esos 3 puntos. Y eso es lo que voy a hacer ahora. Voy a seleccionar el punto H y selecciono el punto ahí. Y encontré el único plano que pasa por ese punto. Y lo que le estaba mostrando recién es que entonces, dado el plano que yo consideré recién y dado el plano definido por esos 3 puntos G, H e I, entonces acá estoy definiendo una porción de espacio, ¿verdad? Y acá estoy definiendo otra porción de espacio por acá y otra porción de espacio por acá. ¿Qué pasa entre las porciones de espacio que están aquí y que están acá? Son como las que teníamos antes opuestas por el vértice, ¿verdad? Entonces ahora es como esa misma definición y si nos damos cuenta justamente ahí como líneas gruesas, lo que estamos viendo es exactamente el ángulo entre los planos. Justamente la pantalla nos hace ver el ángulo recto a cada uno de los puntos de la intersección, ¿ya? Y si ustedes se dan cuenta y mueven este punto G, cuando yo lo muevo, estoy encontrando otros planos y está cambiando el ángulo, ¿sí? Y ahora si yo muevo el punto G y el punto I y los dejo justamente alineados, entonces voy a tener exactamente donde se están realizando los planos perpendiculares, ¿ya? Eso por aquí en el GeoGebra. Entonces ahora vamos a volver. Recordemos que tenemos un apunte, lo que habíamos hecho la última vez era el teorema de las 3 perpendiculares, trabajamos sobre él la semana anterior y ahora estamos en esta parte, en la parte 9, página 7, y aquí entonces lo que hablamos recién fue de los ángulos diedros y claramente hay 2 ángulos que se están formando, por eso se habla de ángulos diedros orientados, ¿ya? El teorema 23, ¿qué es lo que dice? El teorema 23 lo que dice es que si yo tengo una recta, se puede trazar un único semiplano perpendicular a este, ¿ya? Entonces, esa es la misma noción que yo cuando tenía un punto fuera de una recta, entonces, ¿cuántas rectas pasaban por ese punto? Solo una, ¿ya? Y entonces ahora lo que uno está diciendo acá es que cuando yo tenga una recta, voy a tener un único plano que va a pasar por esa recta y va a ser perpendicular, ¿ya? Vamos a ver la demostración del teorema 24. Entonces el teorema 24 lo que dice es que si yo tengo una recta AB que es perpendicular a un plano P, cualquier plano que pase por esa recta, porque sabemos que pasan infinitos planos por esa recta, entonces va a ser perpendicular el plano completo al plano original, ¿ya? Entonces ahora vamos a volver al GeoGebra. Y aquí yo ya tenía un poco avanzado el dibujo. Vamos a borrar esto del plano. Y entonces lo que me dice lo que considera el teorema es que tengo la recta AB, tengo el plano P, y aquí, a ver, espérame. Aquí tengo la recta AB. ¿Y por qué la recta AB? Claro, este no es el plano, perdón, este no es el plano. Aquí tengo el plano ese, ¿ya? Entonces tengo la recta y tengo el plano. ¿Cuál era la definición de que una recta fuera perpendicular a un plano? Entonces, cada vez que tome una recta en el plano, tiene que ser perpendicular a la recta que yo considero. Entonces vamos a tomar un punto F cualquiera. Vamos a tomar el punto de intersección. Aquí cuando yo quiero ver la intersección entre un plano y una recta, entonces veo aquí el punto de intersección.
selecciono la recta, selecciono el plano y ahí apareció el punto. Entonces, si yo dibujo la recta que pasa por el punto J y por el punto F, ¿qué es lo que tiene que pasar con ese ángulo que tengo acá, el que se forma por esas dos rectas? Tiene que ser 90 grados, ¿ya? Entonces vamos a ver cómo o cuánto vale el ángulo. Entonces yo aquí voy, miro y veo que vale 90 grados. Entonces, si yo muevo el punto F, no importa la recta que yo considere, siempre el ángulo va a ser 90. Esa es la definición de ser que el plano sea perpendicular a la recta. ¿Qué es lo que queremos demostrar? Que no importa el plano que pase por la recta B, siempre ese plano va a ser perpendicular a este que está acá. Entonces, ¿eso por qué va a ser verdad? Porque por dos puntos, al menos el plano tiene que pasar por estos dos puntos. Por esta recta, ¿cuántos planos pasan? Infinitos, ¿verdad? Es como todo un libro. Entonces basta tomar cualquier otro punto F en el plano y así yo voy a estar obteniendo todos los posibles planos, ¿ya? Entonces, si yo tomo un plano, aquí otra vez voy a volver a la definición, por tres puntos, voy a tomar ese punto, este punto y este punto, pasa un único plano. ¿Y cuál es la gracia? Que ese plano, lo que me está diciendo el teorema, es que va a ser perpendicular al plano original. No importa cuál sea el plano. Entonces, si aquí usted mueve el F, no importa cómo mueva el F. Uy, no sé qué dice ahí. Ah, perdón. Ahí. No importa cómo yo mueva esto, el plano que estoy, los dos planos que estoy considerando van a ser perpendiculares, ¿ya? ¿Y cuándo veo yo que dos planos son perpendiculares? Cuando el ángulo diedro que se forma me tiene que dar 90 grados. ¿Y cómo yo calculo el ángulo diedro? Tengo que tomar la recta intersección, que en este caso va a ser esa recta que está dibujada acá. Esa es la recta intersección entre esos dos planos. Tomo un punto cualquiera, tomo una perpendicular que pase por ese punto en este plano, tomo una perpendicular que pase por este punto y este otro plano, en el mismo plano, y entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Que esto siempre se le está dando 90, y esa es la definición de que los planos sean perpendiculares, ¿ya? Y esa es la demostración del teorema. Entonces ahora vamos a ver la demostración escrita. Entonces, porque en matemáticas es importante saber las demostraciones escritas. Y entonces acá, dos planos van a ser perpendiculares y forman un ángulo diedro recto. Y el teorema 24 dice que si toma usted una recta que sea perpendicular a un plano P, entonces todo plano Q que pase por la recta va a ser perpendicular al plano P. Nuestra hipótesis es que la recta es perpendicular al plano y que todo plano, lo que quiero demostrar, que todo plano que contenga AB es perpendicular a P. Y ahí estamos un poco dibujada la situación, ¿ya? Eso era un poco lo que estábamos viendo recién, que teníamos los 90 grados ahí, esa era la definición, y no importa el punto que usted se tome en el plano original, siempre eso va a dar 90 grados, ¿ya? Entonces aquí vamos viendo de la definición de ser una recta perpendicular, sabemos que al tomar cualquier recta en P, el ángulo formado por ella y AB es un ángulo recto. Para medir el ángulo diedro, eso es lo importante al final, entre dos planos necesitamos hacer un corte por una perpendicular a la recta de corte o de intersección, ¿ya? A eso nos estamos refiriendo cuando hablamos de la recta de corte, entre los dos planos dados, ¿ya? Y en ese caso, esa recta, que es la intersección, corresponde a ser la recta AB, porque es la recta original, estoy tomando todos los planos que pasan por esa recta, y ahí entonces luego tomo cualquier punto, por ese punto pasa una única recta perpendicular, tanto en el plano P como en el plano Q, pero la gracia es que en el plano P no importa cuál recta yo tome, siempre son perpendiculares. Entonces, por definición, el ángulo que se está formando siempre es un ángulo de 90 grados. ¿Ya? Y esa es la demostración del teorema. Entonces, los teoremas, el resto de los teoremas que están acá,
y eso en el 25, el 26, el 27 y el 28, hablan de las situaciones que uno tenía en el plano, pero ahora en el espacio. Como se dan cuenta, entonces la diferencia es que ahora el ángulo diedro tiene componentes donde sus lados ahora ya no son rayos, sino que son semiplanos, y ya no hay un vértice, sino que hay una recta, que es la recta que te daba el vértice antes. Y la forma de medir es la misma forma anterior, con la consideración de que usted tiene que tomar la perpendicular de un lado, la perpendicular del otro, y ahí le va a quedar el ángulo, y ese ángulo es el ángulo diedro. No importa el punto en el que yo me pare, para adelante o para atrás, siempre se va a estar dando el mismo ángulo, ¿sí? Y entonces los invito, o queda como ejercicio, revisar los teoremas que están acá para poder avanzar en la siguiente clase con el siguiente tema. Eso sería entonces por hoy.